Chango. ¿Quién es Chango? Chango es un Ocha guerrero, el rey de la religión Yoruba y uno de los orichas más populares de su panteón. Chango es un Ocha y está en el grupo de los Ochas de cabecera. Oricha de la justicia, la danza, la fuerza viril, los truenos, los rayos y el fuego, dueño de los tambores batá, huemileres, y lubatá o bembés, del baile y la música, representa la necesidad y la alegría de vivir, la intensidad de la vida, la belleza masculina, la pasión, la inteligencia y las riquezas. Es el dueño del sistema religioso de Ocha Ifa. Representa el mayor número de situaciones favorables y desfavorables. Fue el primer dueño e intérprete del oráculo de Ifa, es adivino e intérprete del oráculo del Dilogun y del Debiange y Aditoto. Chango representa y tiene una relación especial con el mundo de los Según. Chango fue el cuarto Alafín, rey, de Oyo. Esta es la segunda dinastía de Oduba luego de la destrucción de Katonga, la primera capital administrativa del imperio Yoruba. Chango llegó en un momento trascendental de la historia Yoruba, donde las gentes se habían olvidado de las enseñanzas de Dios. Chango fue enviado con su hermano gemelo por Olotumare para limpiar la sociedad y que el pueblo siguiera nuevamente una vida limpia y las enseñanzas del Dios único. Luego de que se hizo rey, el pueblo comenzó a decir que Chango era muy estricto e incluso tirano. En aquel tiempo las leyes decían que si un rey dejaba de ser querido por su pueblo debía ser muerto. Chango terminó con su vida ahorcándose, pero regresó en su hermano gemelo Angayú, quien con el uso de la pólvora, acabó con los enemigos de Chango, quien a partir de allí comenzó a ser adorado como Oricha y fue llamado el Señor de los Truenos. Chango fue un rey guerrero, y los generales de Ibadan lo amaban. Sus seguidores lo veían como el recipiente de grandes potencialidades creativas. Chango fue uno de los reyes Yoruba que ayudó a construir las formaciones de batalla, y gracias a sus conquistas el imperio Yoruba se extendió desde Mauritania hasta Gabón. Se hizo famoso sobre todo por su caballería de guerra, la cual tuvo un papel fundamental en la construcción del imperio. Existen otras leyendas donde se dice que Chango mató a sus hijos y esposas por sus experimentos con la pólvora, luego de arrepentirse se convirtió en Oricha. Chango fue el primer Aguo, que luego cambiara el H de la adivinación con Oruna por la danza, por esto es muy importante en el culto de Ifa para los bablaos, teniendo los bablaos una mano de Iquines llamada mano de Chango. Chango es hermano de corazón con corazón de Babalo Aye, o Campelú Oca. Chango come primero cuando se corona este Oricha, ya que fue Chango quien lo ayudó a curar de sus pestes. Osaín es el padrino de Chango, el nombre de quien fue su esclavo es Deú y su mensajero se llama Bange Bosé. Chango significa revoltoso, sus piedras huotanes se recogen de cascadas o ríos. Uno de los orichas fundamentales que deben recibirse cuando se hace Cariocha Chango es Agayu Solá y los Homo Chango deben entrar con Agayu Solá. Su símbolo principal es el Oche. El Oche es un muñeco tallado en cedro y que en vez de cabeza tiene un hacha doble. Oche con el tiempo es una energía que lleva carga, que la hacen los babalabos, este vive con Chango. Para hacer Chango debe realizarse con por lo menos 6 días de anticipación al Ocha Acue, cual haría una ceremonia al pie de un cedro o palma real. Chango en el sincretismo se compara con Santa Bárbara, la cual tiene su fiesta el 4 de diciembre, de acuerdo al calendario santoral católico. Su día de la semana es el sábado, aunque el viernes también es popular. Su número es el 6 y sus múltiplos, aunque algunos le adjudican el 4, quizás por su sincretismo religioso con Santa Bárbara. Sus colores son el rojo y blanco. Se saluda Caocabiesile, Chango Alufina. Familia de Chango. Chango fue esposo de Oba, Oya y Ochun. En algunos caminos desciende directamente de Olotumare, en otros es hijo de Obatala y Odeua, o Duduba, otros lo sitúan como hijo de Obatala y Agayu Solá, y también de Obatala y Baibo y Yembo, fue criado por Yemaya y Dada. Hermano de Dada, Orunmila, Ogun, Elegua,
Ochosi y Osun. Dilogun en Chango. Chango habla en el Dilogun por Obara, 6, y por Ellila Sebora, 12, que es su letra principal. Herramientas de Chango. Su receptáculo es una batea de madera, preferentemente de cedro, con tapa, que se sitúa arriba de un pilón que muchas veces puede tener forma de castillo. Sus atributos principales son 6 herramientas hechas en cedro, hachas, espadas, rayos, tambores, una mano de caracoles, corona, copa, un sable, maraca de guida, una maza, etc. Chango también lleva un chequere hecho de carapachos de tortuga. Entre los utensilios que se le pueden poner alrededor se encuentran un caballo negro, un tambor, una bandera roja brillantes, 3 hachas, un garrote y una cimitarra. Sus objetos de poder son un hacha doble, una copa y una espada. Sus collares o eleques se confeccionan alternando cuentas rojas y blancas. Objetos de poder de Chango. Los objetos de poder de Chango son un hacha de 2 cabezas, una copa y una espada. Trajes de Chango. Chango se viste con una camisa roja suelta y pantalones blancos de listas blancas y rojas. También puede vestir pantalones blancos cortos con las patas cortadas en puntas. Su pecho está al descubierto y se le agrega una chaqueta corta que puede ser roja o de listas blancas y rojas. En su cabeza lleva una corona, que a veces se le da la forma de castillo. Bailes de Chango. Cuando Chango baja golpea con su cabeza y da 3 vueltas de carnero hacia los tambores. Abre los ojos desmesuradamente y saca su lengua. Sus movimientos característicos son blandiendo el hacha y agarrándose los testículos. Ningún otro oricha dará saltos más altos, bailará más violentamente o hará gestos más extraños. Comúnmente puede comer fuego. Los bailes de Chango suelen ser de guerrero o eróticos. Como guerrero blande su hacha y hace gestos amenazadores. Como amante, trata de demostrar el tamaño de su pene, se dobla, hace guiños y actúa de forma lasciva con las mujeres de la audiencia. Los bailadores imitarán sus movimientos y su contoneo sexual. Ofrendas a Chango. A Chango se le ofrenda amala hecha a base de harina de maíz, leche, quimbombó, plátanos verdes, otí, plátano indio, vino tinto, maíz tostado, cebada, alpiste, etc. Se le inmolan carneros, gallos, codornices, jicotea, tortuga de río, gallina de Guinea, palomas, etc. Sus son el bledo punzó, atiponla, platanillo de Cuba, ceiba, paraíso, cedro, álamo, varía, zarzaparilla, bejuco carey, bejuco colorado, almácigo, camagua, combustera cimarrona, caña de azúcar, cebolla, caoba, flamboyán, guano blanco, guano prieto, laurel, maíz, palo amargo, mame colorado, palo o hume, hierba jicotea, piñón, piñón botija, quimbombó, rompe zaraguey, ruda, tomate, travesera, yaya, palma, peonía, hierbabuena, trébol, canestel, filigrama, llave, etc. Coronar Chango. Cariocha. Para coronar este ocha debe haber recibido antes a los orichas guerreros. Luego durante la coronación se deben recibir los siguientes ochas y orichas. El egua, obátala, oque, yemaya, chango, ibellis, ogue, ochun y aggallo. Características de los Chango. Los hijos de Chango son voluntariosos, enérgicos, altivos, inteligentes, conscientes de su valor. En los hombres toleran las discrepancias con dificultad y son dados a violentos accesos de cólera. Pendencieros, mujeriegos, aman el dinero, pero no tanto el trabajo para conseguirlo, machistas y libertinos. En el caso de las mujeres son muy charlatanas y hasta a veces mentirosas, son de entrometerse en asuntos de los demás y no perdonan desde ningún punto de vista las infidelidades. Son trabajadoras y son capaces de llevar hasta las últimas consecuencias sus ideales, aunque ello implique enfrentarse con los demás. Pataquiese Chango.
Después que Chango derrotó a Ogun, él volvió a su vida despreocupada de mujeres y fiestas. Ogun fue de nuevo a su fragua y a su trabajo. Los dos evitaron encontrarse siempre que fuera posible, pero cuando se veían se oía un trueno en el cielo y se veían relámpagos. Después de oír hablar de la pelea entre los dos hermanos, Obatala convocó a Chango y le dijo: Omomilla, tu pelea con tu hermano me trae mucha tristeza. Tú debes aprender a controlar tu temperamento. Es su culpa, Baba. Él ha ofendido no solamente a mi madre, sino que luego fue detrás de Oya e intentó interponerse entre Ochun y yo. Hijo mío, él nunca debió ofender a tu madre. Pero él no es solo el culpable. Oya era su esposa y Ochun le tentó. Por ofender a su madre se ha condenado a trabajar duro por el resto de su vida. Eso es un castigo grave. Tú no eres completamente inocente, tú tomaste a su esposa y a su amante y luego le robaste la espada y su color. Él mató a mi perro. Ahora él puede decir que los perros son de él, Chango le replicó a Obatala. Entiendo tu resentimiento, pero entiende que la energía incontrolada puede ser muy destructiva. Tu energía es grande, pero tú necesitas la dirección. Para eso te ofrezco este regalo y este don. Obatala sacó el collar de cuentas blancas que siempre usaba y quitó una de las cuentas y se la dio a Chango. Usa esta cuenta blanca como un símbolo de la paz y la sabiduría con las cuentas rojas de tu collar. Te doy a ti el poder de controlar tu energía sabiamente. Tu virtud será la justicia y no la venganza. Nadie ni nada te superará nunca. A partir de ese momento Chango usó su collar de cuentas rojas y blancas y ha sido el oricha de la justicia.